Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, como lo prometido es deuda, vamos a ver un poco este artículo de Geek City Times, que es bastante, pero bastante interesante. Tal y como les dije esta mañana más temprano, esto es una crítica dura, pero no por eso menos justa a la Odisea de Christopher Nolan. Yo creo que realmente logra darle en el clavo con cada cosa que dice. Así que vamos directamente a leerlo, pero antes, si disfrutas de contenido y me quieres ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, el problema de la Odisea de Nolan es la diversidad. Sin griegos no es diversidad, y coincido con eso, porque por supuesto solamente hay diversidad cuando se trata de un solo grupo. Solamente cuando a ellos les conviene se quejan y gritan representation, apropiación cultural. Pero cuando no, es simplemente una libre interpretación. Tenés que tomártelo bien, tenés que aceptarlo, no podés reaccionar de esa manera tan exagerado, no podés ser tan odiador, tan hater, tan histafóbico. Lo mismo de siempre. Pero bueno, durante años Hollywood ha sermoneado al público sobre la representación, la inclusión, la sensibilidad cultural y la necesidad moral de la diversidad en la narrativa. Los estudios, los actores y los cineastas han insistido repetidamente en que la autenticidad importa, que las culturas no deben ser simplemente explotadas para obtener contenido, mientras las personas vinculadas a esas culturas permanecen invisibles. Sin embargo, la próxima adaptación de la Odisea de Christopher Nolan parece encarnar precisamente esa contradicción. Y eso es verdad. Hollywood y los medios de comunicación se jactan de que la Odisea es diversa, pero no tiene griegos. Como vimos hace unos días cuando analizamos el reparto, tenemos estadounidenses, británicos, canadienses, un judío, un coreano, el 10% son latinos, tenemos judíos, tenemos españoles y uno de cada 6 personajes destacados son personas de origen africano, pero ninguno es griego, a pesar de tratarse de una de las obras más representativas de su cultura. De todos modos, el debate en torno a las elecciones de reparto de Nolan se ha estancado rápidamente en la mania dicotomía entre lo woke y lo anti-woke, pero este planteamiento ignora la crítica más profunda. El problema no radica en que Nolan esté obligado a elegir a actores estrictamente según su etnia, ni que deba recrear la antigua Grecia de Homero con una precisión histórica casi documental. Los directores siempre han reinterpretado los textos clásicos. Shakespeare se moderniza. Las tragedias griegas se reinventan. La mitología evoluciona a través de la reinterpretación. Nolan tiene todo el derecho de elegir a quien quiera para el reparto. Pero una vez que una producción adopta visiblemente el lenguaje y la estética de las políticas modernas de diversidad, se vuelve totalmente legítimo plantear una pregunta sencilla. Si la representación importa tanto, ¿por qué una historia basada en una de las obras fundamentales de la civilización griega parece excluir por completo a los griegos? Y la verdad es que yo me pregunto lo mismo. Excelente pregunta. La excusa siempre fue la representation, que Hollywood necesitaba ser más diverso, que había que representar a cultura de manera fiel, que había que, no sé, si era un personaje gay tenía que ser interpretado por un gay, si era un negro tenía que ser interpretado por un negro, si era aborigen tenía que ser interpretado por un aborigen, si era un indio tenía que ser interpretado por un indio, y si era un personaje blanco, bueno, lo podía interpretar cualquiera. El negro, el gay, el aborigen, el chino, básicamente cualquiera que no sea una persona blanca. Y esto me hace acordar una publicación que vi en el día de ayer que decía que podrían haber elegido a cualquier presentadora del tiempo griega al azar para ser Helena de Troya. Y coincido, ambas, las dos que aparecen acá, son muy pero muy lindas mujeres. Ahí está, miren esas dos chicas, son preciosas, son divinas. Cualquiera de estas dos encajaban para Helena de Troya. Cualquiera quedaba mucho mejor que Elena. No, no quiero ver. Ahí está, las chicas. No quiero ver a los hombres, quería verlas a ellas. Son muy lindas mujeres. Pero bueno, sigamos un poquito más con el artículo. Ni un solo actor griego de renombre, ni un solo intérprete grecoamericano, ni siquiera un reconocimiento simbólico de la cultura de la que proviene la historia. Y esa omisión no es meramente irónica. Pone al descubierto la naturaleza selectiva y superficial del marco de diversidad del Hollywood actual. Y pensar que hay gente que todavía defiende este tipo de cosas diciendo que somos unos exagerados. Intentan demonizarnos y intentan avergonzarnos solamente por tener pensamiento crítico, solamente por no ser unos idiotas con el cerebro lavado,
solamente por preocuparnos y por darnos cuenta de que esto es un plan a largo plazo para terminar de borrar las sociedades blancas. Tenemos a personas, por ejemplo, como Leo Tapia, que dice: tanto escándalo por un personaje que tiene un rol muy menor en la Odisea. Lo mismo que Aquiles. No son protagonistas principales ni mucho menos. Esos son Odiseos y sus compañeros de viaje y sus enemigos y su familia. Todos interpretados por actores blancos como Elon manda. Así que tranquilos muchachos. Jejejejeje. Claramente esta persona habla desde su ignorancia porque el elenco no es mayoritariamente blanco. ¿Cómo se supone que tiene que ser? ¿Y griegos o con descendencia griega? Bueno, imposible. Eso es pedirle un montón a Hollywood. Y también tenemos a Fer Loagu diciendo: pero gente, no jodamos. Aquiles y Helena aparecerán ¿qué? 5 minutos cada uno. Ellos eran los protas de la Iliada, supongo que quiso poner, no en la Odisea. 5 minutos o 1 hora me da exactamente igual, Ferlo. No es excusa y no corresponde, no debería estar. Y yo no me siento avergonzada por mi forma de pensar ni me voy a callar. Llámame racista, llámame fóbica, me da exactamente igual. Lo uso de saca caca a tu comentario y a los comentarios de estas personas también. Esto no es un plan para hacerte cambiar la forma de pensar a vos, bobo. Pensá por un ratito. Esto es para adoctrinar a los más chiquitos, para que crezcan en un mundo en donde creen que esto siempre fue así cuando no es cierto. Que crean, como dijo Sunny Hosting, que vimos hace unos días, que Helena siempre fue negra, que la cultura de Grecia proviene de los africanos. Eso no es verdad, eso es mentira. Y lo mismo pasa con la serie de Harry Potter, con los Anillos del Poder, con la Sirenita, con Blancanieves, con Cleopatra, con la Reina Charlotte, con Ana Bolena, con Juana de Arco o con el guerrero vikingo Hakon Hart. O Adolescencia, la serie de Netflix que estaba basada en la historia real en donde un niño asesino era el negro en la vida real, pero para la adaptación usaron al blanquito. Es un poco irónico cómo funciona todo esto, ¿no? Pensá por 2 segundos vos, Fer Loagu o Leo Tapio, cualquiera. En menos de 10 años, los niños que hoy tienen menos de 15 van a ver todas las historias de Hollywood porque es lo único que van a conocer y van a creer que esto siempre fue así. Que Cleopatra siempre fue negra, que la reina Charlotte siempre fue negra, que Ana Bolena siempre fue negra, que la Sirenita siempre fue negra, que Juana de Arco siempre fue negra, que el Snape siempre fue negro cuando no es así. Especialmente en esta época en donde no leen un carajo y en donde sus papás le dan cada vez menos bola. Esto es adoctrinamiento. Acá no se eligió al mejor para el papel y tampoco se buscaba representation. De todos modos, sigamos un poquito más con el artículo. Durante más de una década, la cultura del entretenimiento estadounidense ha promovido con vehemencia la idea de que la propiedad cultural importa. Se ha inculcado al público que las historias no deben separarse de las comunidades que las crearon. Se han desatado polémicas públicas por acusaciones de apropiación cultural, ya sea en el ámbito de la moda, la música, la religión, el idioma o el cine. Hollywood ha condenado repetidamente la práctica histórica de las industrias dominantes de apropiarse de elementos de las culturas minoritarias, excluyendo a las personas que las practican. Y sin embargo, sigue sucediendo aquí. La antigua Grecia no es simplemente un telón de fondo escénico. La Odisea es una de las obras literarias más importantes de la civilización occidental, una piedra angular de la identidad cultural, la mitología y la historia intelectual griegas. Sus temas de regreso al hogar, lealtad, tentación, identidad y perseverancia surgieron de una cosmovisión y una tradición cultural netamente griegas. Y sí, esto es como si, no sé, si quisieran hacer una adaptación del Martín Fierro, que es un clásico, es uno de los libros más representativos de la Argentina, y me pongas a una china para hacer de Martín, para que haga de Martina. No tiene ni un puto sentido lo que están haciendo. Pero bueno, si Hollywood realmente cree que la representación importa, entonces la representación griega también debería importar. Coincido totalmente con eso. En cambio, los griegos parecen haberse vuelto invisibles dentro de su propia historia. Y esto me hace acordar un poco a Assassin's Creed Shadows, en donde pusieron a un negro gay para que sea protagonista de un videojuego ambientado en Japón feudal,
En lugar de poner a un japonés samurái, por ejemplo, como protagonista, que es lo que cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera imaginado. Ni todos modos, es aquí en donde los defensores de Nolan suelen refugiarse. La libertad artística. Argumentan que la mitología pertenece a todos, que las adaptaciones son inherentemente interpretativas del cine y que no es antropología. Todo cierto, pero esos mismos argumentos rara vez se toleran en otros ámbitos del discurso cultural estadounidense moderno. Y sí, así es. ¿Aceptaría Hollywood una epopeya japonesa reinterpretada sin actores japoneses, al tiempo que se jactan de su diversidad? ¿Se adaptaría a una importante narrativa histórica africana sin actores de ascendencia africana? ¿Se elegiría un reparto para una película basada en la mitología indígena sin intérpretes indígenas, mientras los estudios se felicitan por su supuesta inclusión? No, por supuesto que no. La respuesta es obvia. Los estándares varían según la cultura en cuestión. Y sí, así es. Por ejemplo, nada que ver con esto, muy alejado de esto, pero me acuerdo que un montón de gente pegó el grito en el cielo cuando Marvel presentó, mejor dicho, a un Black Panther blanco. Era como, no, están borrando la cultura de los negros. Y vos decís, pero es ficción, esto no es real. Y sin embargo se enojaron, sin embargo pegaron el grito en el cielo, sin embargo empezaron a gritar, apropiación cultural, invisibilización, están eliminándonos, por favor, queremos a nuestro negro. Y bueno, Marvel terminó cediendo y le dieron a su negro, a su negro wakandiano. De nuevo, quieren borrar a los blancos, ese es su objetivo. De todos modos, los griegos, al igual que los italianos, armenios, eslavos y otros grupos étnicos mediterráneos o europeos, suelen ocupar una posición incómoda dentro de la política racial estadounidense. Se le considera lo suficientemente blanco como para quedar excluidos de los debates sobre representación, pero a la vez son lo suficientemente distintos desde el punto de vista étnico y cultural como para ser objeto de mitología, historia y estética. Un poco hipócrita, ¿no les parece? Hollywood desea el prestigio cultural de Homero sin sentir ninguna obligación hacia la representación de la cultura griega en sí misma. Quieren la fama de Homero, pero no les interesa representarlo tal y como corresponde. Esa misma contradicción se hace aún más evidente dada la especulación en torno a los criterios de elegibilidad para los premios de la Academia. En los últimos años, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas introdujo estándares de diversidad e inclusión vinculados a la elegibilidad para el premio a la mejor película. Ahora las producciones se benefician al cumplir con ciertos parámetros de representación racial, étnica y de género, tanto en pantalla como detrás de las cámaras. Así es, y todo esto ya lo vimos también hace unos días. Quienes defienden los estándares argumentan que fomentan una mayor igualdad de oportunidades para los grupos históricamente subrepresentados. Los críticos sostienen que incentivan la selección de actores por motivos simbólicos o estratégicamente calculados, más orientados al cumplimiento institucional y al posicionamiento para la obtención de premios que a la narrativa. Y sí, así es. Si las decisiones de casting de Nolan estuvieron influenciadas, aunque sea parcialmente por esos incentivos, la imagen que proyecta resulta profundamente incómoda, porque entonces la película no solo practicaría una diversidad selectiva, sino que potencialmente estaría explotando un texto cultural griego fundamental como vehículo para la política identitaria propia de la época de los premios, excluyendo a las mismas personas vinculadas a esa herencia. Ahora, esto es algo que él dijo que nunca iba a hacer. De hecho, acá tengo una cita suya. Él había dicho, he hablado con amigos y todos me preguntan por qué no hago películas sobre temas políticos que me importan y siempre les digo, pues porque no funciona. No se puede usar la narrativa para decirle a la gente qué pensar. Nunca funciona. La gente simplemente reacciona en contra. Hay que ser neutral u objetivo en el enfoque. No se puede decirle a la gente qué pensar, solo les puedes invitar a sentir algo. Así que, ¿qué pasó con lo dice, querido Nolan? ¿Dónde quedaron todos tus valores? Se ve que los perdió por un poquito de dinero. En ese punto, la acusación ya no es simplemente una inconsistencia, continúa el artículo. Se convierte en una extracción cultural. Hollywood estaría diciendo, en efecto, valoramos esta antigua historia griega lo suficiente como para monetizarla,
convertirla en una marca de prestigio y potencialmente hacer una campaña para los premios Oscar, pero no lo suficiente como para incluir de manera significativa a los propios griegos. Resulta difícil conciliar esto con el lenguaje moral que la industria aplica constantemente en otros ámbitos. Bien, y más abajo dice... ¿Dónde está? Acá, la cuestión de fondo no radica en si la diversidad es buena o mala en sí misma. Un reparto diverso puede ser un éxito rotundo cuando se aborda con coherencia y honestidad. El público ha acogido con entusiasmo innumerables reinterpretaciones en el teatro, la ópera y el cine, y eso es totalmente cierto. El problema surge cuando la diversidad se convierte en una estrategia de marketing ideológica en lugar de una coherencia basada en principios. Si la representación importa, debería importar universalmente, incluso para los griegos. Totalmente de acuerdo. Si la autenticidad cultural importa, entonces la cultura de origen no puede convertirse en opcional cuando resulte convincente. Y si la adaptación debe ser completamente libre, entonces Hollywood debería dejar de moralizar selectivamente las decisiones artísticas en otros contextos. Lo que frustra a muchos críticos del enfoque de Nolan no es solo el reparto en sí, sino la asimetría de las normas culturales en la América moderna. Algunas culturas son tratadas como sagradas e intocables. Otras son consideradas mitología en código abierto, disponible para una reinterpretación infinita sin obligación ni responsabilidad. Esa inconsistencia engendra cinismo. Esto hace que la diversidad parezca menos un principio ético sincero y más una moneda de cambio de moda en la industria, aplicada selectivamente según las tendencias políticas, los incentivos institucionales y los cálculos propios de la temporada de premios. Irónicamente, la reacción negativa contra las películas como El Odisea de Nolan no provienen necesariamente de personas que se oponen a la libertad artística. Y sí, así es, la mayoría de nosotros estamos re a favor de la libertad artística, pero en todos los ámbitos, siempre somos consistentes en nuestra forma de pensar. No somos convenientes como sí lo están siendo estas personitas, estos hermosos seres de luz. En muchos casos provienen de espectadores que aplican la propia lógica de Hollywood a la propia Hollywood. Y sí, también es eso, porque queremos consistencia, queremos que tenga sentido lo que están diciendo. Durante años, la industria ha insistido en que la representación importa, las voces culturales importan, la autenticidad importa y la apropiación cultural importa. Ahora, los críticos simplemente se preguntan si esos principios también se aplican a los griegos. Y hasta ahora la respuesta de Hollywood parece ser que no. Bien, y yo coincido con todo lo que dice este artículo y tal como les dije esta mañana, es súper, pero súper interesante. Logra darle en el clavo con su crítica y no tengo más nada que agregar. Creo que ellos le dijeron todo. De todos modos, yo lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.